Aventureros, en este video, como podrás haber visto en el título, conocerás la fabulosa historia de los dioses egipcios. Pero para partir y tener una mejor percepción, te presentamos el maravilloso templo de Philae. ¿Y quiénes son los dioses egipcios? Al sur del río Nilo, en Asuán, se encuentra el templo de Philae. Este templo fue construido en la época ptolomaica, con una influencia totalmente romana, como se puede ver en muchas de sus puertas. Para llegar a la isla, se tiene que tomar un barquito que te llevará en unos 15 minutos hasta la entrada del templo. El costo de la entrada es de 180 libras egipcias, 10 euros. Este templo se encontraba en la isla de Philae, que por 1960 fue cubierta totalmente por el agua del lago Nasser, creado por la presa. La UNESCO ayudó a trasladar todo el templo a otra isla cercana, al igual que hicieron con el templo de Abu Simbel, el cual ya les platicaremos en otro video. Dato Adventure. En la entrada del templo se encontraba el obelisco que en la actualidad se ha convertido en un reloj de sol en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El obelisco fue trasladado por el emperador Calígula para adornar el centro de su circo, que en la actualidad se le conoce como Circo de Nerón, ya que él terminó la construcción. Y en este mismo sitio se cree que fue torturado y crucificado el apóstol San Pedro, y es por eso que este obelisco se le llama el Testigo Mudo. Más adelante fue trasladado a la Plaza de San Pedro y se le retiró la esfera que tenía en lo alto y que por muchos años se creyó contenía las cenizas de Julio César, pero se descubrió que no era así y el Papa colocó en lo alto una cruz. Philae fue el último templo egipcio que se terminó de construir. De aquí ya no se hizo ningún otro. De hecho, el emperador romano Trajano mandó a poner un kiosco en su nombre como ofrenda a la diosa Isis, pero este nunca se terminó. La mayoría de las imágenes en el interior han sido destruidas o picadas por la asociación directa a las imágenes del cristianismo, ya que es muy fácil confundir muchas de ellas con la Virgen María y Jesús. También se ha grabado cruces por todo el templo. Este templo se encuentra dedicado a la diosa Isis, que se refugió aquí para... Espera, eso ya es parte de la leyenda que vamos a contar. Pero antes, para dar contexto, ¿quiénes rayos son los dioses egipcios? Esto es desde la perspectiva del escritor George L. Hart y su libro Mitos Egipcios, y de nuestro guía Mohamed Rahman, el mejor guía en español de Egipto para nosotros. Para empezar, el más conocido de todos, Amon-Ra, dios del disco solar y famoso por su forma de halcón, y el cual tiene su propia leyenda. Leyenditas. La Ogdoada de Hermópolis, el gran Amon-Ra. Cuenta la leyenda que al inicio de todo no había luz, solo existía la oscuridad y una gran cantidad de agua llamada Nun. De ella surgió una pequeña isla que sirvió para que Ra empezara a crear. Ra era tan poderoso que podía cambiar de forma y crear, así que creó todo y puso nombre a cada cosa. El origen de su poder yacía en su nombre, que guardó bien para que nadie pudiera usarlo a su beneficio. Creó el sol al decir: en la mañana soy Kepri, al mediodía soy Ra y por las noches soy otra. Digo, Atum. Después de esto nombró a Shu, salud. Y los vientos comenzaron a soplar por todos lados. Luego creó a Tefnut y cayó sobre la tierra un aguacero potente. Un tiempo más tarde formó a Heb y de pronto se formó la tierra. Y para acompañarlo creó a la diosa Nut, que pintó el cielo de azul. Finalmente les dio nombre a los hombres y a las mujeres. Y desde entonces la humanidad plagó la tierra. Al poder convertirse en lo que él quería, Ra decidió convertirse en humano y gobernó en la tierra. Gobernó por miles de años y no hubo más que prosperidad en Egipto. Lo adoraban los humanos, pero como algunas celebridades, envejeció muy mal. Y los egipcios lo dejaron de respetar y se burlaban de su vejez y senilidad. Ra se enojó mucho con el comportamiento humano, así que decidió castigarlos y creó a una diosa feroz y sanguinaria, desatando una matanza, haciendo que todos los que lo ridiculizaron pagaran por la ofensa. La diosa Sekhmet. Todo Egipto estaba teñido del color de la sangre y era imposible detener la furia de la cruel y sanguinaria Sekhmet. Pero Ra, al ver tanta muerte y destrucción, se apiadó de los humanos y decidió frenar la matanza. Confundió a Sekhmet con unas jarras llenas de cerveza y ámbar, que aparentaban un color rojo sangre, así que fueron volcadas por todo el lugar y Sekhmet, al ver la tierra bañada en rojo, creyó que era sangre real y la bebió. Se puso tan impertinente que ya no pudo seguir con la misión de desvivir a los humanos. Después, Ra la recibió con alegría y decidió cambiar su nombre por el de Bastet, la diosa de la dulzura, el amor y la pasión.
El dios Heb se unió con Nut y tuvieron 4 hijos: Isis, Osiris, Set y Neftis. Isis era la más sabia de todos ellos, conocía todos los secretos del cielo y la tierra, pero lo que no conocía era el nombre secreto de Ra, y se propuso a descubrir. Ra ya estaba muy ancianito, se le olvidaban las cosas, se enojaba si le cambiabas a la tele aun si estaba dormido, y babeaba mucho. Isis era la nieta que más lo seguía para molestarlo, y un día que cayó de él una gota de baba, ella la convirtió en una serpiente y lo mordió. El veneno corrió rápidamente por el cuerpo de Ra, provocándole un dolor hasta ahora desconocido. Ra gritó con todas sus fuerzas y los dioses corrieron para ver cómo estaba. Isis se acercó preguntando: ¿Qué sucede, abuelito? ¿Te resbalaste otra vez con tu propia baba? Y Ra le respondió: me ha mordido una serpiente que yo no he creado. Siento que se me cae la pierna. Isis se acercó con dulzura y le dijo al oído: si me dices tu nombre secreto, podré hacer uso de mis poderes mágicos y sanarte. Ra respondió: yo soy el que hizo el cielo y la tierra, el que creó las aguas, los vientos y la oscuridad. Soy Kepri por la mañana, Ra al mediodía y Atum al atardecer. Esos nombres son conocidos por todos. Lo que yo necesito para curarte es tu nombre secreto. Ra la tomó de la mano y le susurró al oído: antes que te dé mi nombre en sagrado secreto, júrame que no se lo dirás a nadie salvo al hijo que tendrás, al que llamarás Horus. Y Horus deberá jurar que el nombre permanecerá en él por siempre. No se lo debe comunicar ni a otros dioses ni a otros hombres. Isis realizó su juramento y el conocimiento del nombre secreto pasó del corazón de Ra al corazón de Isis. Entonces, Isis, haciendo uso de sus poderes mágicos, dijo: el futuro es hoy, viejito, que salga el veneno de tu ser. El veneno desapareció y Ra se sintió bien, pero dejó de reinar sobre Egipto. Encontró un lugar en el cielo donde pasear siguiendo la trayectoria del sol. Continuará. Regresando con la lista de dioses, para poder entender mejor la siguiente leyendita, hay que conocer a los 9 principales. Al principio de los tiempos solo se encontraba el dios Atum, que era el creador de todo, incluso de sí mismo. La esencia dadora de vida de Atum salió de su cuerpo para dar vida a 2 hijos, el dios del aire Shu y la diosa del agua Tefnut. Se dice que Atum escupió a Shu y salivó a Tefnut. Por procedimiento natural tuvieron 2 hijos, el dios de la tierra Heb y la diosa del cielo Nut. Luego ellos tuvieron 4 hijos: Isis, Osiris, Set y Neftis, completando con esto 9 dioses importantes llamados la Eneada de Heliópolis. Por orden de los dioses se casan entre ellos: Isis con Osiris, que son nombrados dioses en el trono del Alto y Bajo Egipto, y Set con Neftis, que son elegidos como dioses del desierto lejano. Isis y Osiris tuvieron un hijo llamado Horus. Set y Neftis tuvieron al dios llamado Anubis, aunque Set también tuvo otro hijo con Net llamado Sobek. Ya sé que esto está más revuelto que una cena de presentación con la familia de tu pareja, así que mejor vamos con la leyenda. Leyenditas. La historia del bien contra el mal, la Eneada de Heliópolis. Egipto vivía una gran prosperidad por ahí del 10.000 a.C. en el reinado de Osiris e Isis. Pero su hermano Set le tenía odio jarocho a Osiris porque en el desierto no había casi nadie a quien gobernar y tampoco lo veneraban. Así que hizo un gran banquete en el que invitó a su hermano y otros seguidores. Creó un hermoso sarcófago de oro y piedras preciosas para regalarlo a aquel que tuviera el tamaño exacto del sarcófago. Estos egipcios y sus juegos de pedo. Muchos entraron para probar que tenían el tamaño, pero ninguno cumple con el requisito. Hasta que entra Osiris y el sarcófago se cierra, ya que había sido hecho a su medida. Set se lo llevó a la jungla para desvivirlo y destroza su cuerpo en 18 pedazos, que riega por las 18 regiones de Egipto. Le avisan a Isis de la tragedia, que no se encontraba en la fiesta, y sale de inmediato a buscarlo. Set se autoproclamó con el trono del Alto y Bajo Egipto e Isis escapa para encontrar y reconstruir a su marido. Durante siglos lo busca y llega el momento en el que el cuerpo ya estaba casi completo, solo le faltaba el porque resulta que esa parte fue tirada al río y se lo comió un pez. Así que se prohíbe en todo Egipto comer pescado del río. Dato Adventure. De hecho, por muchísimos siglos se siguió con esa tradición y fue prohibido comer pescado. Hasta la fecha no se acostumbra mucho comer pescado a pesar de la gran cantidad de agua que se tiene en el río y los mares de alrededor. Bueno, pues Isis fue a pedir ayuda de los dioses para conseguir que su marido se recuperara. Una noche ella se acostó con el cuerpo de su esposo sin el
Y a la mañana siguiente, por obra del Espíritu Santo, ella se encontraba embarazada. Se escondió de Set para que no la encontraran y se refugió en el templo de Philae para dar a luz al pequeño Horus. Horus fue criado por ella, los sacerdotes y la diosa Hathor. Al crecer, Isis le entrenó para tomar venganza por la muerte de su padre. Horus fue en busca de Set para luchar y quitarle el trono. Durante muchos siglos se generaron una infinidad de batallas entre los dos, unas más raras que otras, hasta que en una de ellas Horus quedó malherido y perdió el ojo. Isis nuevamente buscó a los dioses del cosmos para pedir su ayuda, justificando que Egipto en el reinado de Set vivía terrible hambruna, sequía y se encontraba muy mal. Su hijo no podía pelear contra Set tuerto. Los dioses entonces conceden a Horus un nuevo ojo, el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve. Mucho más poderoso, regresa Horus a luchar contra Set y después de algunas batallas lo vence y destierra para siempre al desierto lejano. Los dioses lo proclaman a él gobernante del Alto y Bajo Egipto y a Set le prohíben volver. Osiris es nombrado el dios del paraíso, señor de los muertos para honrarle, e Isis, cansada de tanta guerra y sangre en la tierra, se convierte en pájaro y siempre se muestra con las alas abiertas para proteger el alma de su esposo. Fin. Aventureros, gracias por ver nuestros videos. No olvides suscribirte, darle like y comentar, ¿conocías estas leyenditas o alguna diferente de los dioses egipcios? Nos vemos en el siguiente Love Adventures.